Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista. Marian. Hola, ¿cómo va? ¿Lista para arrancar esta hora de ADN Buena Salud? Claro que sí, con muchas ganas de escucharlos también a ustedes, de ver sus preguntas. Tenemos mucha información en el programa de hoy. Son los principales protagonistas comunicándose al número de WhatsApp que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. Y ahí nos mandan los videos, como te gusta a vos, ¿no? A mí me gusta mucho ver sus videos. Pongan el celular horizontal, pongan el celular como quieran, pero se graban, nos mandan sus preguntas y acá tenemos un equipazo para poder responder. Y hoy tenemos un tema muy especial. Y si no la mandan escrita, de la manera que quieran, comuníquense, en el momento que quieran nos la mandan y vamos a tratar de dar respuesta. Y tema principal, vamos a tener la visita de un especialista para hablar de uno de los cuadros respiratorios más frecuentes, que afecta a 4 millones de argentinos. Estoy hablando del asma. ¿Es solo un cuadro de chicos infantiles? No. Bueno, vamos a ir encontrando respuestas en la entrevista que vamos a tener en un ratito. Síntomas, factores que tenés que tener en cuenta, se puede prevenir, cómo lo podemos tratar, todas esas preguntas se las vamos a hacer al especialista. Y también tenemos el noticiero médico, que es un espacio que nos gusta mucho porque además combinamos un poco la ciencia y los informes, los últimos informes, con el debate también, nos hacen pensar un poco los chicos. Y hoy una noticia, quédate porque hay una noticia que vincula la actividad física, algo que nosotros incentivamos constantemente en el programa con una enfermedad que genera mucho daño como lo es el cáncer de colon. Muy bien, vamos a presentar acá al panel, al equipo, claro que sí, con un aplauso grande. Lo esperamos todos. ¿Cómo anda el equipo de ADN Buena Salud? Gaby Lapman, nuestro cardiólogo. Muy contento. Hoy vamos a hablar justamente de cardiología, vamos a hablar de el síndrome metabólico. Mucha gente me pregunta sobre este tema. Vamos a hacer como un test, ¿no? El test que venimos haciendo en varios programas. Vamos a evaluar un poquito si tenés un síndrome metabólico y vamos a darles algunas herramientas terapéuticas. Implica básicamente ver tu presión arterial, ver los niveles de colesterol bueno, lo que se llama HDL, ver los niveles de triglicéridos, la glucemia, o sea, el azúcar en sangre, esos patrones, la obesidad, o sea, medirse. Y bueno, vamos a hablar de esto y vamos a hacer un test a ver cómo viene cada uno del otro lado con el síndrome metabólico, que es realmente una causa de otras enfermedades que pueden, digamos, como síndrome sería lo que después detona en una enfermedad más grave. Una enfermedad grave y que debe afectar a más del 70%. Sí, 90, quizás sí, 80% de las personas seguro. Wow. Delphi Zimmerman, nuestra Nutri. Bueno, hoy les traigo un tema muy interesante que de hecho antes de empezar el programa estábamos como, no sé si debatiendo, pero compartiendo ideas con Gaby, que me parece la parte más interesante, ¿no? Las miradas interdisciplinarias que son distintas y que cada uno puede aportar desde su lado más funcional, digamos, esta información, así que está bueno. Vamos a ver las diferentes pirámides que hubieron de recomendaciones alimentarias desde el 1900, después la actualizó Harvard, y llevarlo un poco a terreno y entender de esas recomendaciones que hacen de alimentos, cómo llevarla y adaptarla a tu objetivo. Así que vamos a ver ideas de platos, qué significa que esté abajo el hidrato, que esté arriba el vegetal y cómo adaptarlo a tus platos y a comidas del día a día bien terrenal. Para llevar la vieja pirámide a tu casa, a entenderla y qué es lo que podés aplicar de esa pirámide que quedó en el tiempo a la alimentación de hoy. Bien. El licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada. Saludala. No preste atención. ¿Qué pasó? Marca registrada. No preste atención y tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver hoy. ¿Qué es eso? Viste que vivimos en un contexto donde uno está hiperestimulado y te cuesta prestar atención o en realidad tenés un trastorno que tiene que ver con el tema de déficit de atención, que hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante. No sé si a ustedes les pasa, están hablando, no terminaste la palabra, estás pensando en otra cosa, no terminaste algo, saltás. Acabo de entender el chiste malo que hiciste. Cayó la Nutri después. Cayó la Nutri. Espera. Que no lo entiendas no significa que es malo. ¿Por qué decís que es malo? Es buenísimo. Estuviste bien. Bueno, vamos a hablar del déficit de atención. Ya me hiciste problemas con los runners. Está bien con tus comentarios. Sí, vamos a hablar del déficit de atención y hay un pequeño test que va a permitir que uno pueda también saber si estás dentro o no de este contexto. Y me interesa mucho lo que vos hablaste hoy respecto al tema del asma, porque quiero saber si hay un componente también psicológico con este tema. Bueno, pensamiento lateral. A pensar, a mover esas neuronas. Acuérdense, la idea es gimnasia cerebral. También vamos a estimular justamente las neuronas con un pequeño ejercicio. Yo pedí que sea gin, pero no me dieron bolilla, me pidieron que sea agua. Acá es un programa saludable. Claro, nos hidratamos con agua. Y el gin te no, Lapman dice que es veneno el alcohol. Bueno, tomo 5 vasos.
A ver. 5 vasos. 3 tienen agua. Sí. ¿Está bien? Y hay 2 están vacíos. Ok. Bueno, yo lo que quiero ver es cómo... no lo Bueno, ahí está. Hablando de Quiero atención. hacer con un movimiento Sí. cómo ustedes pueden lograr que uno logre que un vaso esté lleno, vacío, lleno, vacío, lleno. ¿Se entiende? O sea, tengo que ver de qué manera puedo lograr... ¿Un movimiento solo? Está bien, ¿qué movimiento hago? Tiene con que un solo quedar vaso? intercalado en los Con vasos. un solo vaso, o sea, yo tengo que hacer un movimiento con un solo vaso y tiene que quedar uno lleno, vacío, lleno, vacío. Lleno. Sí. Muy bien, Delphi Zimmerman. Era bastante Bravo. fácil, Era muy Delphi. fácil. Yo tan Era muy rápido. fácil. Hoy era papa. Todo levantar nivel. Todo levantar Tenés que nivel. levantar Sí, nivel. Delphi, Estás sí, subestimando, Sí, ya entrené estás mis subestimando neuronas sobre todo a la todos los gente. No le días. puedes traer esto. Claro, Hay que mejorar el arriba, nivel. más Reconozco Hay que fácil, mejorar el siempre nivel. te errás. Reconozco que Mejoramos el nivel para la salita de próxima. dos. Espera. Usted Mejorás el nivel para la escuchen, próxima. esto Dale. lo tiene que saber la gente. A ver. Delphi estuvo muy bien, pero ustedes se cuelgan de Delphi. no, Ustedes no. como que Me también se dan pareció cuenta. tan obvio que casi... Ya está. No lo digo. Nos vamos al informe. Informe sobre el asma. El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias y causa inflamación, constricción y producción de moco en los pulmones. Esto puede provocar síntomas como dificultad para respirar, tos, sibilancias, respiración rápida y opresión en el pecho. Existen distintos tipos de asma y para prevenirlas se recomienda evitar la exposición a los alérgenos, mantener un ambiente limpio, no fumar y realizar ejercicio de forma regular. El asma puede ser una enfermedad grave si no se trata adecuadamente. Buscar ayuda profesional es importante para determinar la causa de los síntomas y recibir el tratamiento adecuado. Para entender más sobre el asma, tenemos en el piso la presencia del doctor Manuel Ibarrola, que es neumonólogo, co-coordinador de la sección de enfermedades obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Gracias, Manuel, por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Entendiendo el asma, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos definir? A ver, tenemos una definición estrictamente, digamos, académica, pero tenemos una definición para acercarle un poco más a la gente. El asma es una enfermedad, por empezar, crónica. ¿Sí? Es una enfermedad que no se cura, pero que es sumamente variable. Entonces puede haber pacientes con características muy distintas. Y se caracteriza por episodios de falta de aire, tos, silbidos al respirar o sensación de que el pecho se cierra. Esos son los 4 síntomas que caracterizan al broncoespasmo. Muchas veces escuchamos broncoespasmo y alrededor de eso surgen un montón de cosas. Bueno, el asma es la enfermedad que afecta a la vía aérea, que es crónica, que es inflamatoria y genera este tipo de episodios. Vos mencionaste broncoespasmo y en general lo tenemos muy asociados a los chicos. ¿El asma es una enfermedad infantil? El asma no es solamente una enfermedad infantil. El asma puede presentarse desde la edad pediátrica o en adultos. Lo que sucede es que la forma más habitual de presentación del asma se da en la edad pediátrica. Y muchas veces ocurre que en su historia natural, a partir de la adolescencia y los primeros años de la juventud, los síntomas mejoran, remiten, pero vuelven a aparecer más adelante. Entonces un paciente que ha tenido diagnóstico de asma en la edad pediátrica tiene que tener en cuenta que en su edad adulta pueden volver esos síntomas así hayan estado ausentes mucho tiempo. Y también puede ser que inicien en la edad adulta tranquilamente. ¿El asma debuta con un cuadro agudo que requiere internación o uno puede ir detectándolo de alguna manera, algunas alarmas que nos pueden hacer pensar en asma? Se puede ir detectando y de hecho lo que nosotros tratamos de fomentar es esta búsqueda de esta conciencia, de estar pendiente de los chicos o mismo los adultos, estos síntomas que a veces pasan por episodios de resfríos, bronquitis, llega el invierno, llega la primavera. Obviamente todos tenemos por ahí síntomas de rinitis, congestión nasal, estornudos, toses, pero cuando a eso le sumamos episodios de falta de aire, que empeoran durante la noche, al estar acostado, al estar descansando, con los silbidos, un broncoespasmo de por sí motiva una consulta al especialista y a lo que apuntamos es a la detección temprana, porque cada vez que tenemos una crisis o una exacerbación, como bien mencionaste vos, estamos ante eventos que dañan la función pulmonar a futuro. Entonces, cuanto antes nosotros podamos controlar la enfermedad y evitar esos eventos, mucho mejor para el futuro del paciente. Hay una cuestión que mucho tiempo se la vinculó al asma con una enfermedad psicológica, que la generábamos con la cabeza. ¿Es así o estamos hablando de un cuadro
orgánico donde hay algunas cuestiones que podemos saber y conocer. No, el asma es una enfermedad bien estudiada en cuanto a sus mecanismos de inflamación, mecanismos relacionados mucho con las células y las moléculas relacionadas con las alergias, con los factores hereditarios, con factores ambientales. Está bien caracterizada. Ahora, no puedo dejar de decir que los factores emocionales, psicosociales, siempre tienen un rol en cualquier enfermedad crónica. Acá hay una mezcla de cosas, que es por un lado, los síntomas del asma, entre ellos la falta de aire o la opresión torácica, pueden ser manifestación de un montón de cuestiones emocionales, crisis de angustia, crisis de ansiedad. Pero también está estudiado que ante determinados, llamémosle golpes, digamos, o crisis emocionales, en un paciente asmático se desencadena un síntoma o aumentan los síntomas que tiene habitualmente. Esto tiene que ver con las hormonas del estrés, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay una manera de explicarlo. Que están relacionados, nunca vamos a poder sacar esa relación entre los factores psicosociales, emocionales de las enfermedades crónicas. Ahora, la causa del desarrollo del asma va por otro lado. Va por otro lado, pero lo emocional está enganchado, evidentemente. Y el manejo, el paciente con asma, ¿aprende a controlarlo? Uno empieza a conocerse y quizás con eso mejora su calidad de vida por el autoconocimiento. Bien, lo principal es comunicarle al paciente claramente qué es lo que tiene, porque muchas veces lo que ocurre es que hay alrededor del broncoespasmo, de la bronquitis espasmódica, bronquitis alérgica, principios de asma. Vamos a poner las cosas bajo el nombre que corresponde para poder abordar al paciente y acompañarlo y ayudarlo. El paciente tiene asma. Una vez que sabemos que el paciente tiene asma, epidemiológicamente sabemos que más del 90% de los pacientes logran un buen control de su enfermedad con la medicación adecuada, con una calidad de vida totalmente normal y una sobrevida totalmente normal. Hacen vida normal. Ese es el objetivo hoy por hoy, 2025, con los pacientes asmáticos. Aquellos pacientes más difíciles de tratar, que estamos hablando de pacientes con asma severa, de difícil control, que es una entidad particular dentro del asma, son alrededor del 5% o menos. Aún para esos pacientes también tenemos herramientas. Entonces, el manejo del asma es posible, una vida totalmente normal es posible. Lo que tenemos que hacer es que el paciente sepa que tiene que estar atento a su enfermedad y el manejo es con medicamentos inhalados, con muy baja tasa de efectos adversos, se puede controlar tranquilamente. Le doy lugar al panel, así se suma a la entrevista el doctor Gabriel Lappmann con su pregunta. Sí, es muy interesante todo lo que estás comentando. Yo en mi consultorio de nefrología, de cardiología en general, estoy viendo cada vez más pacientes en la adultez, después de los 60 años, que prescribo sus medicaciones, quizás por su médico de cabecera que soy, pero ¿por qué aumentó tanto esta prevalencia en este último tiempo? Bien. La respuesta a eso son hipótesis. Bueno. Una de ellas fue la pandemia COVID. Después de eso tuvimos un doble efecto. Por un lado, un aumento en las consultas por síntomas respiratorios. La gente empezó a estar un poco más atenta, a veces más temerosa, que siempre tratamos de sacar el miedo del medio, sí. pero sí más atentas. Nosotros, bueno, en la institución en la que yo trabajo, hicimos un trabajo en el cual registramos el triple de consultas, el triple de diagnóstico de enfermedades respiratorias crónicas como ser asma y EPOC, hicimos el triple de estudios complementarios pre y post pandemia. Entonces esto nos dice que la gente empezó a consultar un poco más. Entonces se encuentran más casos. Pero por otro lado, también hay factores ambientales que la verdad es que están cambiando drásticamente y esto está bien estudiado. La gente que se dedica a estudiar calidad del aire, alergenos, contaminantes, te va a decir claramente que en los últimos años hubo un cambio. No quiero meterme en lo que es cambio climático, porque bueno, de última también pueden ser hipótesis, ¿no? Pero esto está sucediendo. Sí, sí. El cambio en el ambiente está sucediendo y esto influye mucho en las enfermedades respiratorias crónicas, en el asma primero, antes que cualquier otro. Sí, es algo increíble lo que aumentó, ¿no? Sí. Me parece que hay que concientizar en ese público, porque antes, ¿no? Uno pensaba que el asma era más pediátrico, más orientado hacia los niños, pero hoy realmente... Y además con el tabaquismo, con el vapeo, todo eso, me parece que empeora todo. Te puedo agregar un punto ahí, pensando en lo que vos decís de concientizar sobre el asma en los adultos. La mayoría de las consultas, de la primer consulta por síntomas compatibles en asma en un paciente adulto, puede ser rastreada a su infancia. Bien. No tuvieron un diagnóstico en su infancia porque hubo una época en la que realmente pasaba esto que yo les decía de
tuvo una bronquitis alérgica, tuvo un principio de asma, tuvo simplemente broncoespasmo, nada más. Cuando el paciente relata objetivamente qué era lo que le pasaba, eran síntomas de asma desde la infancia. También pensemos que toda la industria de la medicación para asma es bastante moderna, digamos. Claro. Los primeros medicamentos para el asma inhalados salieron en los últimos 60, 70 años. Entonces pacientes añosos por ahí no llegaron a que un médico los trate adecuadamente y los diagnostique adecuadamente hace 60 años por ahí. Entonces la mayoría se puede rastrear en ese momento. Entonces la cantidad de diagnósticos de asma de la edad adulta en realidad es menor a la cantidad de consultas por primera vez por síntomas de asma en adultos. Para cerrar la nota, Manuel, ¿qué mensaje le dejarías a la gente que está con síntomas o que empieza a ya cursar la enfermedad y todavía no logra un control? Quisiera alejarles el miedo del diagnóstico y que lo mejor que le puede pasar es que alguien, si ellos tienen asma, que alguien les diga que tiene asma. ¿Por qué? Porque las cifras son muy favorables, son muy buenas en cuanto al nivel de control que se puede lograr. Van a tener una vida totalmente normal en más del 90% de los casos y van a dejar de convivir con síntomas que muchas veces tienen aceptados. Cualquier síntoma es un problema de salud, digamos. Y bueno, no hace falta aceptarlo, podemos controlarlo y mejorarlo. Muchas gracias, Manuel Ibarola, que es neumonólogo, co-coordinador de la sección de enfermedades obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Nos tenemos que ir con las preguntas de la gente, porque ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Dejan su consulta en el número que aparece en pantalla. El sistema las va seleccionando y aparecen. A ver si llega tu pregunta. Hola, buen día. Esta es una pregunta para el doctor Gabriel. Yo soy Claudia, tengo hipotiroidismo de Hashimoto, tomo levotiroxina. Y la pregunta es la siguiente: si yo puedo tomar K2, la vitamina K2. Y también preguntarle al doctor que me cuesta mucho bajar de peso, que no sé si estaré bien medicada. Muchas gracias. Bueno, acá por un lado tenemos un Hashimoto, un hipotiroidismo autoinmune, donde el propio organismo ataca, el sistema inmune ataca a la glándula tiroides y ella manifiesta tener un hipotiroidismo que es una baja función de la función de la glándula tiroides, que es la producción de hormonas tiroideas T4 y T3. Esa baja función puede estar vinculada al sobrepeso o a esta dificultad que ella encuentra para lograr el peso adecuado. Entonces, tratamiento, el diagnóstico, llevar el seguimiento de la levotiroxina, que es la indicación de base en este tipo de cuadros, evaluar el aporte nutricional de selenio. El selenio orgánico es fundamental en estos casos, ya sea a partir de levadura, que se consigue y se conoce en Argentina como Sele 200, o en la forma quelatada, el selenio quelat. Son las dos formas en las cuales tu organismo puede aprovechar, puede absorber esos nutrientes, y eso se da porque nuestros suelos son deficientes de selenio, nuestra alimentación es muy baja en selenio y es un mineral clave para las glándulas, fundamentalmente para la glándula tiroides, y eso hace que mejoren todos los síntomas asociados a ese hipotiroidismo, el cansancio, el levantarse con los párpados hinchados, la caída del cabello, la dificultad en el descenso de peso, el sentirse con frío, ser friolenta. Esos son todos indicadores y síntomas que están asociados a esa baja función de la tiroides, y con el tratamiento, con la hormona, con la levotiroxina y el agregado nutricional del selenio, del Sele200 o el quelat selenio, seguro vas a tener una mejoría. Y además nos habla del aporte de la K2, que es independiente a todo esto. Es independiente, es muy interesante lo de la vitamina K2, es la última vitamina descubierta. En Argentina se consigue como K2CADOS y quiero contar un poquito sobre esta vitamina. El nutriente es menaquinona 7, hay muchas copias que tienen menaquinona 4 y no tienen acción. Los estudios revelan, especialmente en los estudios de origen indio, que revela que el 90% de la población tiene déficit de esta vitamina. Eso conlleva dos problemas severos. Uno, si tenés osteopenia u osteoporosis, problema de los huesos, que tengas más riesgo de fracturas. Y si tenés problemas vasculares, ya sea hipertensión, ya sea colesterol, que ya hoy vamos a hablar un poquito del síndrome metabólico, que se deposite. Hola, bienvenidos. Las noticias en la televisión pública. Vamos a comenzar a compartir en vivo las primeras imágenes del comienzo de la cumbre del Mercosur, la edición número 66 y la llegada de los presidentes al Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina. De acuerdo
a lo que está previsto. Oficialmente la cumbre comenzará en minutos a partir de las 10 de la mañana. Ahí estamos comenzando a ver la llegada de los presidentes. Es el presidente argentino, Javier Milei, el anfitrión de esta cumbre del Mercosur. La Argentina con la presidencia pro tempore hasta este nuevo encuentro, que será luego Brasil, el presidente pro tempore de la cumbre del Mercosur. Con mucha actividad previa desde ayer, desde la llegada de las diferentes autoridades de los países miembros, asociados y también invitados del Mercosur, la reunión entre los cancilleres, también los ministros de Economía y los presidentes de los bancos centrales. Como les decíamos, el presidente Milei ya está llegando allí al Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina, sede también de este nuevo encuentro de la cumbre del Mercosur, que comenzará oficialmente, como les decíamos, a partir de las 10 de la mañana. Estas son las primeras imágenes que estamos compartiendo. Se espera en minutos también la llegada del resto de los presidentes. Vamos a estar atentos, por supuesto, a esta información. Volvemos en cualquier momento, compartimos en vivo esta nueva cumbre del Mercosur. A veces quizás la proteína y los nutrientes del huevo van a ser beneficiosos para mejorar, por ejemplo, el sobrepeso o un síndrome metabólico y hasta poder mejorar la calidad de vida o el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Y no sacar el huevo y comer todo el tiempo hidratos refinados y terminar aumentando inflamación y riesgo. No hay que demonizar a los alimentos y es clave esto que marcó la Nutri. La mayor parte del colesterol lo produce tu propio organismo. Más del 90% del colesterol es endógeno, se genera a nivel hepático y por eso encontramos personas flacas con niveles elevados de colesterol y personas obesas que no tienen. O sea, incluso hay personas obesas que no tienen. No es una cuestión... por eso, entonces es el propio organismo. Por eso es lo importante la consulta, hacer el perfil lipídico completo, medir los niveles de oxidación, cuán inflamado estamos para conocer el riesgo de que ese colesterol se pegue en las paredes arteriales y a partir de ahí la alimentación que incluye todos los alimentos de acuerdo a lo que vos necesites. Puede haber alimentos en algún caso particular o algún cuadro que queden excluidos, pero tenemos que tener una alimentación completa y no demonizar al huevo, que ya lo hemos visto, es un alimento noble. No demonicemos al huevo. No demonicemos al huevo. Y nos vamos ya con las noticias. Este trabajo nos vincula la importancia de hacer ejercicio y la prevención del cáncer de colon. Un estudio publicado por la agencia de noticias estadounidense Associated Press demostró que un programa estructurado de ejercicio ayudó a los supervivientes de cáncer de colon a vivir más tiempo y hasta redujo sus probabilidades de una recaída. El programa duró 3 años e incluyó reuniones regulares con un entrenador físico. Durante ese periodo, las personas del grupo de ejercicio tuvieron un 28% menos de cánceres y un 37% menos de muertes por cualquier causa. Este es el primer ensayo controlado aleatorio que muestra una reducción en las recurrencias del cáncer y una mejor supervivencia relacionada con el ejercicio. Los investigadores sostienen que el ejercicio ayuda a mejorar la forma en que el cuerpo procesa la insulina o estimula el sistema inmunológico. Me quedo con 2 puntos que marca este estudio para compartir y debatir con el doctor Lapman. Por un lado, el conocer y el confirmar la importancia de la actividad física para reducir, en este caso, ejemplo concreto de estudio, la incidencia de cáncer. Y por el otro lado, la adherencia. Vos fijate que en los grupos que le dieron la simple indicación de hacer actividad física no la cumplieron, pero cuando tenían el acompañamiento de los profesionales, se juntaban, había mayor adherencia. Sí, cada vez, creo que programa tras programa estamos afirmando que el ejercicio físico es una vacuna, es un seguro de salud. En el caso de estos pacientes que tuvieron ya un cáncer de colon, disminuye la recurrencia solo caminar más. Fíjate, a mí me encanta la frase esa que es todo lo que se puede medir
podemos controlar. Y todo lo que podemos controlar podemos mejorar. Entonces, si nosotros medimos cuántos ejercicios hacemos todos los días, cuántos pasos hacemos, cuántos kilómetros caminamos, si nos bajamos 2 o 3 paradas antes y caminamos hasta el trabajo, si subimos más escaleras y menos ascensores, si vamos a dar una vuelta a la plaza, no, son minutos que vamos sumando día a día de ejercicio físico que no es tan programado, pero que es muy importante. Y de esa manera, Milton, vamos a lograr no solo el tema del cáncer de colon, me parece muy importante, pero todos los pacientes oncológicos deberían comenzar rápidamente un plan de ejercicio. Claramente, si están acompañados, si tienen lo que se llama accountability partner, o sea, una persona a quien le tenés que rendir las cuentas, que esto el coaching lo utiliza muchísimo, realmente vas a tener mejores resultados de salud y así vas a prevenir no solo la enfermedad oncológica, sino la enfermedad cardiovascular, que son las 2 principales causas de muerte. De hecho, tiene el mismo origen, lo que dice el doctor Dean Ornish en su libro Spectrum, por ejemplo, que es, todo tiene un origen, una raíz que está en el estilo de vida. Ejercicio, descanso, alimentación, que es lo que fomentamos en ADN Buena Salud. Vos hablás del ejercicio como la principal vacuna. Sabemos que el sedentarismo, el quedarse quieto, nos genera mucho daño, no solo en el cáncer, sino en la enfermedad cardio-cerebrovascular, y lo vemos también en la longevidad. Hoy que entendemos al proceso de envejecimiento como algo que podemos controlar, el sedentarismo es lo que peor envejecimiento nos genera. Alguien que hace sedentarismo en su vida, cuando vemos la vejez que tiene, es peor comparada contra alguien que durante su juventud, durante su adultez, hizo actividad. Para cerrar, te dejo un dato. Un estudio que hizo una universidad adventista en Estados Unidos que dice que estar sentado más de 5 horas equivale a fumar un paquete de cigarrillos día a día. Imagínate eso. Bueno, activate a las 5 horas, arriba. Si estás sentado, estás trabajando, a las 5 horas levantate y por lo menos movete un rato. Nos vamos ya al corte, pero enseguida volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista. Nos mandás tus preguntas, escritas o en video, al número que aparece en pantalla, ese WhatsApp o en nuestras redes sociales. Ahora vamos a hablar de un tema muy relevante. ¿Qué hacer como pareja